Estimados estudiantes, les brindo un saludo cordial y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy importante que es la presentación de datos para variables cualitativas. Por aquí vemos una herramienta muy importante para la estadística, las tablas de frecuencia, ¿no? Podemos ver por aquí las posiciones de la Liga de Campeones de la UEFA, justamente pues en el grupo A, y vemos las estadísticas respecto pues a este grupo, como partidos jugados, partidos ganados, empatados, perdidos, los puntos, los goles a favor, goles en contra, etc. Es decir, tenemos información resumida. Y con esto estamos básicamente pues respondiendo a la pregunta: ¿qué es la presentación de datos? Pues la presentación de datos es que nosotros, mediante las herramientas que nos brinda la estadística, vamos a presentar de manera resumida y sintetizada la información. Así como tenemos tablas estadísticas, también tenemos gráficos estadísticos o figuras. Por aquí vemos que son representaciones que nos permiten entender de manera más fácil y rápida la información. Y obviamente vamos a tener por aquí gráficos de barras, gráficos circulares, ¿no?, con diferentes variables en estudio. Vamos rápidamente viendo cuáles son las partes de una tabla estadística completa unidimensional. Cabe señalar nuevamente que el tema que estamos trabajando se enfoca específicamente pues a las variables de naturaleza cualitativa. Por aquí nos vamos a orientar según el formato de presentación APA y vamos a ver que, por ejemplo, uno de los elementos principales es el número de cuadro o número de tabla, que corresponde pues al código y siempre va en la parte superior izquierda de lo que es básicamente la presentación. Como segundo elemento tenemos al título, que debe contener dos elementos principales, que son básicamente pues especificar la variable que se está presentando, así como la población también que se está analizando. El tercer elemento sería el encabezado y conceptos, que es básicamente pues la primera fila de la tabla, o podríamos decirle prácticamente los títulos a las columnitas que se presentan justamente en esta tabla. El cuarto elemento sería el cuerpo o contenido de la tabla, que corresponde ya básicamente pues a la matriz de datos. Y como quinto elemento tenemos una nota al pie, que en este caso podría ser referencia pues a la fuente de la información. También podemos identificar por aquí algunos elementos importantes, como son las frecuencias, ¿no? Por un lado tenemos a las frecuencias absolutas simples, cuya representación simbólica es FI, y en este caso toman el nombre de número de estudiantes. Se refiere pues al conteo de datos, ¿no? Por eso justamente pues toma el nombre esta frecuencia. Y por otro lado tenemos a las frecuencias relativas simples, que en este caso sería pues representado por HI porcentual, y obviamente pues nos representa los porcentajes de estudiantes para este caso que estamos desarrollando. Nótese claramente que existe siempre un subíndice, ¿no?, tanto para la frecuencia absoluta como para la frecuencia relativa, para poder identificar alguna frecuencia y poder interpretarla. Por ejemplo, si yo quiero ubicar a la frecuencia F4, en este caso pues vamos a la tablita y obviamente estaríamos en la columna de frecuencias absolutas, porque es F en la cuarta fila, es decir, el dato aquí sería 30. ¿Cómo interpreto este dato? Diría pues básicamente 30 estudiantes tienen como deporte preferido a el atletismo. Es decir, estoy haciendo referencia pues al conteo de datos, ¿no?, porque estamos en la columna de frecuencia absoluta, y obviamente pues me apoyo con la categoría de la variable que está en la parte izquierda de la tabla. Por otro lado, podría plantear también interpretar la frecuencia, por ejemplo, H2 porcentual, que en este caso tiene como dato 36%, porque estamos hablando pues de la frecuencia que en este caso tiene el porcentaje que está en la columna de los H's, y estaríamos en la segunda fila. Diríamos entonces el 36% de estudiantes tiene como deporte preferido a el fútbol, ¿correcto? Podemos ver también que los gráficos o figuras estadísticas tienen también una estructura, la cual es muy similar pues a una tabla estadística. ¿Por qué? Porque también va a tener una numeración, un código, también va a tener un título. Por aquí vemos que el título hace referencia nuevamente pues a la población y también la variable que se está analizando. Tenemos también la imagen, es decir, la parte gráfica o pictórica, y también por aquí la leyenda, que hace referencia pues a lo que se está presentando en la imagen.
Finalmente también se va a presentar por aquí una nota al pie en donde podríamos hacer referencia pues a la fuente de la información que estamos presentando. Los modelos de gráficos estadísticos para una variable cualitativa unidimensional pueden ser los siguientes, es decir, son modelos sugeridos, ¿no? Porque si bien es cierto, uno puede trabajar un gráfico, digamos, a su criterio, pero tenemos también pues algunas recomendaciones, sobre todo pues para la variable que en este caso pues es de naturaleza cualitativa que deberíamos presentar, ¿no? Aquí entran a tallar pues los gráficos circulares o los gráficos de anillos. También podemos presentar una variable cualitativa mediante un pictograma o un gráfico de barras verticales o gráfico de barras horizontales. Por aquí vemos el modelo de una tabla estadística bidimensional y vamos a ver por aquí que se puede notar que claramente se está trabajando en función a dos variables, es decir, lo que teníamos antes como una sola variable individual, ahora lo tenemos en dos variables, ¿no? Por un lado tenemos al tipo de tabla bidimensional que se trabaja pues en función a las frecuencias absolutas, y por otro lado tenemos un tipo de tabla que se trabaja en función a las frecuencias porcentuales o relativas. Podemos ver primero analizando la tabla 2 por aquí que se está trabajando, como comentaba, en función a frecuencias absolutas. Sabemos que las frecuencias absolutas pues se refieren al conteo de datos, ¿verdad? Entonces por aquí podemos observar que aparecen dos subíndices ahora en los datos, ¿no? Tenemos las frecuencias F y J, donde el subíndice I hace referencia a la fila y el subíndice J hace referencia a la columna. Vemos también en esta tabla que se están analizando obviamente pues dos variables, ¿no? Por un lado el estado civil y por otro lado el género de las personas. También podemos por aquí identificar que están las distribuciones marginales, ¿no? ¿Qué son las distribuciones marginales? Vendrían a ser los totales por filas o columnas que se presentan en una tabla bidimensional. En este caso podemos ver que los totales, que es básicamente para la variable estado civil, se le denomina distribución marginal de X, que como les comentaba pues serían los totales por fila. Y por otro lado, los totales por columnas se le denominará en este caso distribución marginal de Y. Por otro lado, analizando la tabla 3, que es básicamente pues la misma información que está presentada en la tabla 2, pero digamos en una frecuencia porcentual. Tenemos también las frecuencias porcentuales por aquí con dos subíndices, que sería el subíndice I, el subíndice J. Y básicamente pues identificamos también las frecuencias porcentuales marginales, ¿no? Tanto de la primera variable, que en este caso puede ser X, como de la segunda variable, que sería Y. Vemos que en este caso los totales para, en este caso la variable estado civil, se le denomina frecuencia porcentual marginal de X. Bien. Y para la variable género se le denominaría frecuencia porcentual marginal de Y. ¿Correcto? Podemos identificar también por aquí algunas interpretaciones. Por ejemplo, para la tabla 2, si yo me ubico en el F22, tendría la frecuencia absoluta en la fila 2 y columna 2. Específicamente estaría ubicándome en esta cantidad en 80, que se puede interpretar como 80 personas son de estado civil casado y también pues son de género femenino. Es decir, se interpreta la intersección, en este caso pues de las categorías de la variable. Por otro lado, otro ejemplo podría ser que yo identifique en la tabla 3 la frecuencia relativa H21, es decir, ubicándolo aquí en la tabla sería básicamente el 15% que está por aquí en la fila 2 y en la columna 1. Y se interpreta de la siguiente manera, ¿no? Diría el 15% de personas son de estado civil casado y también son de género masculino. Nótese claramente que los elementos que se presentan para una tabla bidimensional son similares pues a los elementos que se presentan en una tabla unidimensional. ¿Correcto? Listo. Finalmente vamos revisando ahora cuáles son los tipos de gráficos que se utilizan para la presentación de información bidimensional. En este caso pues entran a tallar las barras múltiples, ¿no? Se utiliza para comparar dos o más series, las barras apiladas, ¿no? Para comparar diversos atributos, y las barras proporcionales también por aquí, que resaltan los porcentajes de los datos que componen un total.
¿correcto? Bueno, para finalizar revisaremos un ejemplo de aplicación que tiene como enunciado lo siguiente. La siguiente información corresponde a los resultados del control anual de salud ocupacional de 40 trabajadores de la empresa Peruvian Center. Estas variables nos permitirán conocer el estado de salud actual de los trabajadores para prevenir enfermedades de riesgo que afecten la productividad laboral. Y nos solicitan cumplir dos objetivos. El objetivo 1 es básicamente construir una tabla estadística completa y un gráfico adecuado para la variable problemas visuales. Asimismo nos piden interpretar la frecuencia 2 y lo que es la frecuencia relativa 1. Por otro lado tenemos el segundo objetivo que nos indica lo siguiente: construir una tabla estadística bidimensional completa y un gráfico adecuado para presentar las variables problemas visuales y alergia a medicamentos en los trabajadores de la empresa. Asimismo interprete las frecuencias F21 y H22. Claramente se nota que en el objetivo 1 nos piden pues una tabla unidimensional y en el objetivo 2 una tabla bidimensional. Vamos a trabajar en este caso con el paquete estadístico SPSS, que es el software que vamos a desarrollar durante nuestro curso, y también pues vamos a presentar la base de datos con la que vamos a trabajar. ¿Listo? Vamos a abrir entonces rápidamente el programa. Por aquí tenemos ya los datos. Ahora sí, vamos a cumplir el primer objetivo, que básicamente, recordamos por aquí, nos indicaba construir una tabla estadística completa y un gráfico adecuado para la variable problemas visuales. Vamos a ubicar a la variable problemas visuales aquí. Tenemos que está por este lado, correcto, y claramente se nota que tenemos 40 datos, ¿verdad? Muy bien. Entonces es muy sencillo trabajar en SPSS. Lo único que tenemos que hacer, una vez que ya tenemos cargados los datos, vamos a ir a menú analizar y por aquí vamos a ir a la opción que dice estadísticos descriptivos, correcto. Por aquí amplío un poco la selección. Esta es la ruta que tenemos que seguir. Muy bien, analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. En esta columnita de datos de la parte izquierda ubico la variable con la que quiero en este caso pues construir una tabla y gráfico. La selecciono, voy a hacer clic en esta flechita para trasladarlo a esta zona en donde se ubican pues las variables que se van a presentar, correcto. Seleccionamos entonces la variable, trasladamos a la cajita donde dice variables. Listo. Y ahora vamos a ver en este caso qué tipo de gráfico podría trabajar. Activo la opción gráficos y por aquí podremos ver que tenemos algunas alternativas, que en este caso voy a seleccionar pues un gráfico de barras para presentar mi variable cualitativa. Como ya hemos explicado, el gráfico de barras es adecuado para este tipo de variables, así que no hay ningún problema. Por otro lado, tengo que decirle a SPSS si deseo que me construya la gráfica en función a las frecuencias absolutas o en función a las frecuencias relativas o porcentuales. En este caso voy a activar las frecuencias relativas. Podríamos hacer también con las absolutas, no hay ningún problema, correcto. En este caso, vuelvo a repetir, voy a trabajar con las porcentuales y ahora sí vamos a hacer clic en continuar. No olvidarse por favor que esta opción esté activada, porque esta opción básicamente pues es la que nos va a construir la tabla de frecuencias, correcto. Ahora sí culminamos el proceso haciendo clic en aceptar y rápidamente vemos que SPSS se toma el trabajo de construir la tabla, ¿no? Miren, por aquí está la tablita de frecuencias y también te construye la figura o gráfica estadística. Entonces, para presentar esta tablita y este gráfico, vamos a colocar los elementos que ya hemos mencionado y quedaría de la siguiente manera. Nos pedían interpretar la frecuencia F2 y la frecuencia H1 porcentual. La frecuencia F2 obviamente lo ubicamos aquí, que sería básicamente el valor de 20, ¿no? Es el F que está en la segunda fila, y lo podemos interpretar indicando que 20 trabajadores no presentan problemas visuales, ¿correcto?
Por otro lado, también nos pedían interpretar la frecuencia relativa 1, es decir, el H que está en la primera fila, y básicamente corresponde al 50%, y diríamos el 50% de los trabajadores sí presenta problemas visuales. Con eso estamos cumpliendo lo que corresponde al objetivo 1. Bien, para finalizar vamos desarrollando el objetivo 2, que nos pedía construir una tabla bidimensional considerando las variables problemas visuales y alergia a medicamentos. Tenemos ya la base de datos cargada en SPSS. Ahora vamos a ir a la siguiente ruta, analizar estadísticos descriptivos, y vamos a optar por la opción tablas cruzadas. Por aquí señalo y amplío pues la ruta que debemos seguir. Correcto. Ingresamos entonces a esta opción, analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y vamos a notar claramente que SPSS te pide que ingreses la variable que va a tomar la posición de filas y la variable que va a tomar la posición en columnas. Vamos a trabajar a la variable problemas visuales en filas y la variable alergia a medicamentos en columnas. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la variable primero problemas visuales, hacer clic por aquí para filas, luego alergia a medicamentos y hacemos clic para columnas. Muy bien, ahora vamos a la opción que dice casillas para poder seleccionar justamente pues las frecuencias que voy a necesitar. De hecho que necesito las frecuencias absolutas, ¿no? Por aquí ya está seleccionado por defecto, esto lo dejo tal cual. También voy a necesitar las frecuencias relativas, es decir, voy a construir las dos tablas, ¿no? Tanto para las frecuencias absolutas como para las frecuencias relativas. Y para las relativas sobre todo necesito activar este check. Correcto, vamos a activarlo entonces, activamos el total y así debe quedar esta ventanita. Vamos a hacer clic en continuar. Muy bien. Por aquí también importante activar este check, que nos va a brindar el gráfico bidimensional para la tabla que vamos a construir. Activamos y ahora sí, finalmente hacemos clic en aceptar. Muy bien, vemos los resultados. Como podemos observar aquí, nótese claramente que esta tabla cruzada que se ha generado contiene tanto las frecuencias absolutas, ¿no? Que son básicamente los recuentos, correcto, y también contiene a las frecuencias relativas, ¿no? Que son los porcentajes, es decir, está presentando la información digamos de los dos tipos de frecuencia en la misma tabla. También se puede hacer en este caso pues de esta manera, correcto, o lo puedes presentar de manera digamos separada, como lo hemos revisado en las diapositivas que he presentado hace unos minutos, correcto. Ahora vamos a hacer la presentación justamente pues con todos los elementos de estas tablas. Y también por aquí vemos la gráfica bidimensional, que es una gráfica de barras. Por aquí tenemos, ¿no? Por un lado la información de problemas visuales, donde las categorías son sí y no. Y por otro lado tenemos la variable alergia a medicamentos, que se representa por los colores, ¿no? Azul y rojo en este caso. Finalmente revisamos la presentación de la tabla, como estaba comentando, de la siguiente manera. Y vamos a interpretar lo que nos pedían la interpretación de la frecuencia F21, es decir, observando en los resultados la frecuencia F21, hablamos de la fila 2, columna 1, sería básicamente pues el valor que tenemos por aquí, que corresponde a 8, y se interpreta de la siguiente manera. Diríamos 8 trabajadores no presentan problemas visuales y a la vez sí presentan alergia a medicamentos, es decir, no olviden que estamos interpretando por aquí la intersección, ¿correcto? Finalmente, la otra interpretación que solicitaban era la frecuencia relativa H22. Por aquí vamos a observar que la frecuencia relativa H22 es básicamente pues el dato del 30%. ¿Por qué? Porque hay que hacer referencia que está en la fila 2, columna 2. Muy bien. Diríamos el 30% de los trabajadores no presenta problemas visuales, y a la vez no presenta alergia a medicamentos. Con esto estamos culminando justamente pues este preámbulo para la clase de esta semana. Espero que puedan revisarlo, y si tenemos alguna consulta o alguna duda me escriban con total confianza para poder apoyarlos. Muchas gracias por su atención.